Solo para desvelados. Relatos de la medianoche. Suscríbete y comparte si te atreves. ¿Insomnio? Turno de noche. Eres un alma trasnochadora. El miedo es el compañero perfecto para las horas más oscuras. Bienvenido al rincón donde la noche nunca termina y las sombras tienen voz. Solo para desvelados es tu dosis semanal de terror literario, especialmente diseñada para acompañar a quienes viven la noche, trabajadores nocturnos, estudiantes o cualquiera que luche contra el insomnio y busque una experiencia escalofriante para llenar las largas horas de la madrugada. Sumérgete en historias originales, todas escritas y narradas por mí, el autor, garantizando relatos frescos y profundamente inmersivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Aquí, la ficción se siente aterradoramente real. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo escalofrío. Prepárate, baja las luces y quédate despierto. Guayar, Claudio Darío. Muy buenas noches, comunidad de Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche. Pónganse cómodos, apaguen las luces y preparen los sentidos, porque hoy nos trasladamos a las rutas del norte argentino, allí donde la belleza del paisaje esconde secretos que la ciencia no puede explicar. ¿Alguna vez se preguntaron qué se siente al ser devorado por la misma tierra? Hoy vamos a conocer una historia que nació en los valles calchaquíes, pero que terminó en un silencio eterno. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a todos ustedes que ya forman parte de esta familia de desvelados. Sus suscripciones y comentarios son el motor que mantiene vivas estas leyendas cada noche. Y si sos nuevo por acá, si el destino te trajo a este rincón de sombras, pero todavía no te suscribiste, te invito a darle clic al botón y activar la campana. No dejes que el algoritmo te pierda en la oscuridad. Unite a nosotros oficialmente. El relato de hoy se titula La Garganta del Diablo, el lugar de donde nadie regresa. Todo comienza como el viaje soñado de 6 amigos, estudiantes de la UNSA, que buscaban la alegría de la serenata a Cafayate, en una Renault Master blanca. Pero en la Ruta 68, el tiempo y la geología tienen sus propias reglas. La policía encontró la camioneta intacta, las llaves puestas, la comida sin tocar, pero de ellos no quedó ni una sola huella. ¿Qué pasó dentro de esas paredes de piedra roja? ¿Es verdad que la montaña respira? Quédense con nosotros para descubrir por qué los vaqueanos dicen que en la garganta del diablo la piedra tiene memoria y nunca deja ir lo que ya hizo suyo. La Garganta del Diablo, Cafayate, Salta, el lugar de donde nadie regresa. La piedra que respira y el secreto de los que jamás fueron encontrados. Capítulo 1. El camino hacia el abismo. La mañana del viernes en la ciudad de Salta no era una mañana cualquiera. El aire tenía ese aroma especial a albahaca y tierra seca que solo febrero sabe traer. Era el tiempo de la serenata a Cafayate, y para un grupo de jóvenes de la Facultad de Humanidades de la UNSA, ese viaje representaba el rito de iniciación antes de enfrentar el último tramo de la carrera. Maxi, con su habitual aire de líder, ajustó el espejo retrovisor de la Renault Master blanca.
La combi, que habían alquilado tras meses de ahorrar cada peso de sus trabajos a tiempo parcial, olía a protector solar y a expectativas. A su lado, Tomás peleaba con un cable auxiliar para que el folclor de la región inundara el habitáculo. En los asientos de atrás, el resto del grupo se acomodaba entre mochilas, carpas y heladeras. Federico, el bromista del grupo. Noemí, la más analítica. Ivana y Fernanda, quienes compartían un mate mientras miraban por la ventanilla cómo la ciudad de Salta quedaba atrás, disolviéndose en el espejo retrovisor. La salida de la ciudad fue un espectáculo de luz. El sol golpeaba las cúpulas de las iglesias y el verde de los cerros que rodean la capital salteña se veía más intenso que nunca. Pero a medida que la Ruta 68 avanzaba hacia el sur, el paisaje comenzaba su mutación. El verde exuberante del Valle del Lerma fue cediendo terreno ante una geología mucho más hostil y fascinante. Al entrar en la Quebrada de las Conchas, las montañas empezaron a teñirse de un rojo violento, un color que recordaba a la sangre seca. Las formaciones rocosas, talladas por milenios de viento y agua, se alzaban a los costados del asfalto como catedrales paganas. Comentó Noemí, señalando una formación que parecía un castillo en ruinas. Miren lo que es eso. Uno siente que en cualquier momento alguna de esas piedras se va a mover. Federico, con tono místico, aunque después soltó una carcajada, dijo: Es el corazón de la Tierra, chicos, o el lugar perfecto para enterrar a un profesor de epistemología sin que nadie lo encuentre. Las risas llenaron la combi, pero el clima cambió cuando pasaron el cartel que indicaba la proximidad de la Garganta del Diablo. Maxi, buscando ponerle un poco de pimienta al viaje, bajó el volumen de la música. Saben que ahí adentro se perdió gente de verdad, ¿no? Lanzó Maxi, mirando por el espejo para ver las reacciones de las chicas. Dicen que hay gente que entró un viernes como hoy y que hasta el día de hoy los familiares siguen esperando que salgan por la misma grieta. Respondió Ivana, aunque instintivamente se cruzó de brazos. No digas pavadas, Maxi. Mi abuela decía que en la garganta el tiempo no corre igual, que si te metes muy adentro, el eco de tu propia voz te empieza a engañar. Te llama desde lugares donde no hay salida. Aportó Fernanda, dejando el mate a un lado. Es verdad. Yo escuché en un noticiero de hace unos años que un grupo de turistas desapareció sin dejar rastro, ni una zapatilla, ni una gorra, nada. La policía dice que se cayeron en grietas, pero los vaquianos dicen que la garganta se cierra cuando alguien no le pide permiso para entrar. Tomás, el más incrédulo, soltó un bufido. Chicas, por favor. Somos estudiantes de humanidades. Sabemos que los mitos son construcciones sociales para explicar accidentes naturales. La gente se pierde porque es imprudente, escala donde no debe o no lleva agua. No hay ningún diablo en esa garganta, solo piedra y sombra. Federico lo desafió con una sonrisa maliciosa. ¿Ah, sí? Entonces no vas a tener problema en que paremos un ratito antes de seguir para Cafayate. Vamos a caminar hasta el fondo, hasta donde el sol ya no llega. Veamos quién es el primero en querer pegar la vuelta cuando el eco empiece a sonar raro. Maxi sonrió. Era el tipo de desafío que no iba a dejar pasar. El vehículo avanzaba ahora entre paredes de piedra que parecían querer cerrarse sobre la ruta. La belleza del paisaje era innegable, pero había algo opresivo en esa inmensidad roja. El contraste entre el cielo azul radiante y las sombras negras que proyectaban las hendiduras de los cerros creaba una atmósfera de tensión que los 6 amigos, a pesar de sus bromas, empezaban a sentir en la boca del estómago. Señaló Maxi mientras reducían la velocidad al ver el ensanchamiento de la ruta donde estacionan los vehículos. Fíjense,
Ahí está la entrada. Se ve oscura incluso con este sol de media mañana. La combi se detuvo. El motor se apagó y por un momento el silencio de la quebrada los envolvió por completo. Un silencio que no era paz, sino una espera. Afuera, el calor de Salta era sofocante, pero desde la boca de la garganta del diablo llegaba una brisa helada, un suspiro de piedra que parecía darles la bienvenida a un lugar donde las leyes de los hombres y de la facultad estaban a punto de quedar en el olvido. Maxi, abriendo la puerta, sintiendo el crujir de la grava bajo sus pies, y dijo: Bueno, bajen, que el diablo nos está esperando para tomar un mate. Capítulo 2. El eco de los que no están. El aire fuera de la combi era un golpe de calor seco, típico del mediodía salteño, un calor que vibraba sobre el asfalto de la Ruta 68. Sin embargo, a medida que los 6 amigos caminaban hacia la entrada de la formación, la temperatura empezó a descender de manera antinatural. No fue un frescor agradable, sino un frío que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra. La garganta del diablo se abría ante ellos como una herida vertical y eterna en la montaña, una grieta de proporciones colosales cuyas paredes de arenisca roja, talladas por siglos de furia climática, parecían estar hechas de carne petrificada. Maxi encabezaba la marcha con paso firme, tratando de mantener esa imagen del líder imperturbable. Detrás de él, Federico seguía soltando bromas sobre fantasmas con poncho, pero su risa sonaba cada vez más hueca, chocando contra el silencio sepulcral del lugar. Ivana y Fernanda caminaban tomadas del brazo. Sus ojos no paraban de recorrer las sombras alargadas que se retorcían en el suelo de arena como si tuvieran vida propia. Al final, Tomás y Noemí cerraban la fila, tratando de encontrar una explicación racional a la magnitud de lo que veían, aunque el instinto les gritaba que se dieran la vuelta. Susurró Noemí. Su voz, que en la ruta hubiera pasado desapercibida, aquí dentro rebotó con una claridad metálica. Miran hacia arriba. Parece que el cielo se está cerrando sobre nosotros. Al levantar la vista, el grupo sintió un vértigo repentino. Las paredes, que se elevaban a más de 20 metros, se inclinaban ligeramente hacia adentro, reduciendo el cielo azul de Salta a una línea delgada y lejana. La luz del sol se filtraba apenas como un resplandor moribundo, bañando todo el interior de una penumbra rojiza que desdibujaba las facciones de sus rostros. ¡Hola!, gritó Federico de repente, sin poder aguantar más la presión del silencio. El eco tardó un segundo en responder, pero no regresó como su propia voz. El sonido volvió deformado, mucho más grave y con un rastro de estática, como si la montaña estuviera masticando sus palabras antes de escupirlas de nuevo al pasillo de piedra. Federico palideció y por primera vez en todo el viaje guardó silencio absoluto. Siguieron avanzando, superando el punto donde el turista común se detiene para la foto y regresa a la seguridad de su auto. El terreno se volvía más hostil. Tuvieron que escalar bloques de piedra calientes al tacto, pero rodeados de aire helado. De pronto, un olor extraño empezó a flotar en el ambiente. Una mezcla rancia de tierra mojada, cuero viejo y algo que recordaba vagamente a la carne que ha pasado demasiado tiempo bajo el sol. Chicos, miren eso. Dijo Fernanda, deteniéndose en seco frente a una hendidura en la pared. Maxi se acercó y tras un tirón seco, extrajo de una grieta una gorra de tela descolorida. Estaba cubierta de un polvo rojizo tan fino que parecía haberse fundido con las fibras. Pero lo que les cortó la respiración fue ver un pequeño prendedor de una universidad extranjera y una mancha oscura y seca, casi negra, que cubría todo un lateral de la visera. Dijo Tomás, aunque su voz temblaba visiblemente.
Seguro se le voló a alguien hace años. No tiene por qué ser nada raro. El viento aquí debe ser fuerte. Tomás, aquí no hay viento. Mira hacia el fondo. ¿No ven esa luz? Replicó Ivana con los ojos fijos en la gorra. Todos entornaron los ojos hacia el final del pasillo, donde la garganta parecía cerrarse por completo en un ángulo de oscuridad absoluta. Allí, una pequeña oscilación luminosa aparecía y desaparecía rítmicamente. Era un destello frío, como el reflejo de una linterna o un espejo, pero se movía con una cadencia que parecía una invitación. Es alguien que está allá adentro. Tal vez algún turista se cayó y está pidiendo ayuda con un reflejo. No podemos dejarlo ahí, dijo Maxi, sintiendo que su orgullo de líder lo obligaba a investigar. O tal vez es lo que atrae a la gente, Susurró Noemí, recordando las historias de los vaqueanos que hablaban del brillo del diablo, un señuelo que te hace caminar hasta el fondo hasta que perdés la noción de por dónde entraste. Sin previo aviso, un viento helado y violento sopló desde lo más profundo de la grieta. No traía arena, sino un sonido que le heló la médula, el llanto de un niño, claro, desgarrador y cercano. Lo más aterrador era que el llanto no parecía venir del fondo, sino de las mismas paredes de piedra que los rodeaban, como si las rocas mismas estuvieran sufriendo. Dijo Federico, dando un paso atrás con pánico en los ojos. Vámonos. Esto no es un accidente. Esto no está bien. Vámonos ahora. Pero cuando se dieron vuelta para buscar la salida, el corazón de todos se detuvo. La entrada de la garganta del diablo, que minutos antes estaba a solo unos metros, ahora parecía haber retrocedido kilómetros. El camino de regreso estaba envuelto en una bruma rojiza espesa que no permitía ver el suelo, y el sol de Salta, ese sol radiante de febrero que los había acompañado en la combi, ahora no era más que un punto pálido y lejano, como una moneda de plata hundiéndose lentamente en un mar de sangre. Estaban atrapados en el estómago de la montaña, y el silencio de la piedra empezaba a susurrar sus nombres. Capítulo 3. El laberinto de la carne roja. El pánico, cuando es verdadero, no llega como un grito, sino como un frío glacial que te vacía los pulmones y te paraliza el juicio. Los 6 amigos se quedaron petrificados frente a esa bruma rojiza que ahora bloqueaba lo que, hasta hace apenas unos minutos, era la salida hacia la libertad. El sol de la Ruta 68, que afuera seguía castigando el asfalto con su luz de mediodía, se había convertido en un recuerdo borroso, una mancha de luz mortecina detrás de una cortina de vapor denso y ocre que olía a hierro, a azufre y a cueva antigua. No puede ser. Esto es imposible. Caminamos 10 minutos, a lo sumo 15. No pudimos habernos alejado tanto de la entrada. La ruta tendría que estar ahí nomás, balbuceó Maxi, dando un paso hacia atrás. Sus manos temblaban sobre sus rodillas y su voz había perdido todo el rastro de autoridad. Federico, impulsado por un miedo ciego, intentó correr hacia lo que su sentido de la orientación le decía que era el camino de regreso. Pero a los pocos metros se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. Sus pies ya no pisaban la arena seca y la grava suelta que recordaba del ingreso. Ahora el suelo se sentía extrañamente blando, casi elástico, y la bruma era tan espesa que no podía verse sus propias manos extendidas. Al mirar hacia abajo, el horror le recorrió la espalda. Las piedras bajo sus pies tenían un brillo húmedo y palpitante, como si estuvieran sudando un aceite espeso y oscuro. Gritó Federico, y su voz sonó ahogada, como si el aire se estuviera volviendo sólido. Muchachos, por acá no se puede. El camino cambió. La pared de la derecha se movió. Ya no hay salida. Noemí, aferraba a su lógica de estudiante de la UNSA, sacó su celular con la intención de usar la linterna y calmar al grupo.
pero al encender la pantalla soltó un alarido de frustración. El dispositivo parpadeaba con una luz violeta errática y la imagen se distorsionaba en una danza de píxeles muertos. La brújula digital giraba en círculos, enloquecida, como si los polos magnéticos del mundo se hubieran disuelto dentro de esa grieta de piedra roja. Noemí, aunque sus ojos desorbitados desmentían sus palabras, dijo: Es la composición mineral de la quebrada. El óxido de hierro debe estar creando una interferencia electromagnética. Es solo geología. Tiene que ser eso. No es el hierro, Noemí. Deja de mentirte. Miren las paredes. Miren lo que están haciendo. Le gritó Ivana señalando hacia las alturas con un dedo tembloroso. Al levantar la vista, el grupo experimentó un vértigo que los hizo tambalear. Las paredes de la garganta, esas moles de piedra de millones de años, parecían estar moviéndose rítmicamente. No era un derrumbe ni un sismo, era un movimiento sutil, una expansión y contracción lenta y pesada, como si la montaña entera fuera un pulmón colosal que estaba empezando a despertar. Las grietas profundas que antes eran simples hendiduras, ahora parecían bocas entreabiertas de las que brotaba un sonido sibilante. Era un susurro colectivo, un murmullo de miles de voces que repetía con una cadencia hipnótica e insoportable los nombres de cada uno de ellos. Federico, Ivana, Fernanda, Maxi, Tomás, Noé. ¿Quién dijo eso? Díganme que alguno de ustedes hizo una broma pesada. Maxi, decime que fuiste vos. Chilló Fernanda, tapándose los oídos con desesperación. Nadie respondió. De repente, el llanto del niño que habían escuchado anteriormente volvió a estallar con una fuerza devastadora. Esta vez no venía del fondo de la grieta, sino que parecía nacer de la misma roca que tenían a centímetros de sus rostros. Tomás, que hasta ese momento se había mantenido en un silencio catatónico, señaló con el dedo hacia una de las cavidades más oscuras del suelo. Allí, entre las sombras que la poca luz no alcanzaba a disipar, algo se movía. No era un niño. Era una figura delgada, con extremidades demasiado largas que terminaban en dedos como agujas, y una piel del color de la arena roja que se retorcía con movimientos espasmódicos, como un insecto herido bajo una lupa. La criatura se fundía con la piedra, apareciendo y desapareciendo de la vista, como si la montaña misma la estuviera pariendo y tragando a la vez. Gritó Maxi, señalando una abertura estrecha que apareció entre dos rocas. ¡Corran! Por donde sea, pero muévanse. No dejen que eso se acerque. El grupo se lanzó en una carrera desesperada por su vida, pero la garganta del diablo ya no obedecía a ninguna ley de la geometría humana. Corrieron durante lo que parecieron horas por pasillos que se volvían cada vez más estrechos y opresivos, obligándolos a caminar de costado, sintiendo el roce de la piedra helada y húmeda contra el pecho y la espalda. El aire se volvió escaso, caliente y cargado de un polvillo rojo que les quemaba la garganta y los ojos con cada bocanada. Gritó Ivana, frenando en seco en un pequeño ensanchamiento de la grieta. ¡Esperen! ¡Paren un segundo! ¡Falta alguien! ¡Falta Tomás! El silencio que siguió a sus palabras fue más aterrador que cualquier grito. Se miraron las caras, iluminadas apenas por la luz agónica de los celulares que se estaban quedando sin batería. Eran solo 5. Tomás, el más escéptico de todos, el que aseguraba que los mitos eran solo cuentos para turistas, se había desvanecido en el aire. No hubo gritos de auxilio, no hubo ruidos de lucha, no hubo pasos alejándose. Simplemente, el lugar que ocupaba detrás de ellos ahora estaba vacío,
reclamado por esa niebla roja y pesada que parecía tener voluntad propia. Tomás, Tomás, no jodas más, aparece. Rugió Federico, intentando volver sobre sus pasos con una valentía nacida del puro terror. Pero al girarse, Federico chocó de frente con una pared sólida de piedra lisa y fría. El camino por el que acababan de pasar, el pasillo estrecho por el que venían corriendo, había desaparecido por completo. La montaña se había cerrado detrás de ellos como una herida que se sella de golpe. Estaban encerrados en una cámara de piedra circular, sin salidas visibles, y en el silencio sepulcral que siguió, empezaron a escuchar algo mucho peor que el llanto. El sonido de algo pesado, algo inmenso, que se arrastraba por el techo de la cueva, justo por encima de sus cabezas. Unas gotas de un líquido espeso, tibio y pegajoso, empezaron a caer sobre el hombro de Fernanda. Al tocarlo con los dedos y acercarlo a la luz moribunda del celular, notó que no era agua ni aceite mineral. Era de un rojo brillante y tenía el olor metálico, inconfundible y dulce de la sangre fresca. Susurró Noemí, mirando hacia la oscuridad del techo con los ojos completamente desorbitados. Él no se perdió. Él no se perdió. La garganta lo reclamó, porque alguien tiene que alimentar a la piedra. En ese preciso momento, la linterna del último celular se apagó definitivamente, sumergiéndolos en una negrura tan absoluta que sentían que el aire les pesaba sobre la piel como si fuera plomo. Y en esa oscuridad total, una voz que sonaba exactamente como la de Tomás, pero despojada de cualquier emoción humana, mecánica y fría, les habló desde el rincón más oscuro de la sala. Está fresco acá adentro, chicos, y la piedra me contó cosas de ustedes. ¿Por qué no vienen a ver lo que encontramos? Capítulo 4. La digestión de la montaña. La oscuridad que siguió al apagón del último celular no era una ausencia de luz común. Era una masa física, pesada y densa que se metía por las fosas nasales y los oídos, aislando a los 5 condenados que aún quedan en su propio terror. El silencio absoluto de la profundidad fue interrumpido, de repente, por el sonido de una respiración que no pertenecía a ninguno de ellos. No era una respiración humana, sino un silbido húmedo, rítmico y cavernoso que parecía emanar directamente de las paredes de la cámara de piedra, como si el oxígeno mismo estuviera siendo filtrado por los poros de la montaña. La voz de Federico apenas fue un hilo de aire, cargado de una vibración que delataba el colapso inminente de sus nervios. Tomás, si sos vos, déjate de joder. Salí de ahí, ya no tiene gracia. No puedo salir, Fede. Ya no hay un afuera para mí. La piedra es suave por dentro. Es caliente, casi maternal. Ustedes todavía están en la cáscara, sufriendo por la luz. Tienen que romperse para entrar al festín. Respondió la voz desde la negrura total. Maxi, impulsado por un instinto animal, comenzó a palpar las paredes con desesperación. Sus dedos no encontraron roca fría, sino una superficie tibia y rugosa que cedía ante la presión, como si estuviera recubierta por una fina capa de mucosa orgánica. Al presionar con más fuerza, sintió una vibración profunda debajo, un latido rítmico y lento que sacudía el suelo bajo sus pies, un pulso que venía desde el centro mismo de la tierra. De pronto, un destello de luz azulina empezó a brotar de las grietas, revelando una escena dantesca. Allí, colgado boca abajo y atrapado en una red de tendones que brotaban de la roca, estaba lo que quedaba de Tomás, con sus pupilas ahora del color ocre de la montaña. ¡Dios mío! ¡Bajémoslo de ahí!, gritó Ivana. Pero al dar un paso hacia el centro de la sala, el suelo se hundió con un sonido de succión gástrica. La arena roja comenzó a girar en un remolino de materia orgánica seca,
atrapando las piernas de Ivana y de Noemí. Ambas comenzaron a hundirse gradualmente, gritando, mientras la montaña las tragaba centímetro a centímetro. Pero el horror se multiplicó cuando Fernanda, que se había quedado paralizada por el shock contra una de las paredes laterales, sintió que la piedra a su espalda comenzaba a reblandecerse como si fuera cera caliente. ¡Maxi! ¡Federico! ¡La pared me está apretando! ¡No me puedo soltar! Gritó Fernanda, con una desesperación que desgarró el aire. Antes de que sus amigos pudieran reaccionar, la pared de piedra roja comenzó a abrazar a Fernanda de forma literal. La roca se volvió maleable y empezó a envolver sus piernas y su torso con una fuerza hidráulica. Fernanda luchaba, pero cada movimiento la hundía más en la superficie porosa de la montaña. El grupo vio con horror cómo el rostro de la chica era presionado contra la roca hasta que ésta empezó a filtrarse por su boca y su nariz, asfixiándola en un molde mineral vivo. No puedo respirar. Me está llenando por dentro. Fue lo último que pudo articular Fernanda antes de que la pared se endureciera de golpe, integrándola completamente a la estructura. En cuestión de segundos, donde antes estaba ella, ahora solo quedaba un relieve humano perfectamente tallado en la piedra. Una estatua de carne atrapada para siempre en la geología de la garganta. Maxi y Federico, los últimos que aún tenían libertad de movimiento, vieron cómo Noemí desaparecía por completo bajo la arena y cómo Ivana cerraba los ojos en un trance eterno, entregándose a la voluntad del cerro. Estaban solos. Esa grieta de allá arriba es la única oportunidad, rugió Maxi, señalando un hueco estrecho que se había abierto por la inmensa presión de las paredes al contraerse. Con una fuerza nacida de la locura, Maxi trepó sobre los hombros de Federico, ignorando los susurros que ahora le gritaban al oído secretos oscuros de su propia vida. Logró asirse de un saliente, pero al tirar para subir, un pedazo de la pared se desprendió, revelando que detrás de la superficie roja no había roca, sino una red infinita de vasos sanguíneos y nervios que palpitaban con una luz interna violenta. La garganta del diablo era un organismo vivo y ellos eran su combustible. Subí, Federico. Dame la mano, rápido, gritó Maxi desde el borde del hueco. Federico saltó con todas sus fuerzas, pero antes de que sus dedos rozaran los de Maxi, una de las figuras de sombra que brotaban de la arena lo agarró firmemente por los tobillos. Federico cayó de espaldas sobre el suelo palpitante. Maxi vio, justo antes de que la grieta se cerrara por la presión externa, cómo su amigo era arrastrado hacia la oscuridad absoluta por decenas de manos invisibles que surgían de la tierra roja. Maxi quedó solo, reptando por un túnel estrecho y húmedo que olía a muerte, a hierro y a vísceras. Detrás de él, el túnel comenzó a contraerse rítmicamente, persiguiéndolo como un esófago colosal que busca terminar de tragar su último bocado de la mañana. Y entonces, en la absoluta soledad de las entrañas de Salta, escuchó la risa de sus 5 amigos, incluyendo la voz ahogada de Fernanda, resonando perfectamente sincronizada dentro de su propia cabeza. No corras más, Maxi. Ya sos parte de nosotros. Ya estás en casa. Capítulo 5. El banquete de la eternidad. Maxi ya no sabía cuánto tiempo llevaba reptando. Sus uñas habían desaparecido, reemplazadas por carne viva que se aferraba a la piedra húmeda, y sus rodillas eran un recuerdo de dolor punzante que se desvanecía en una extraña anestesia. El túnel por el que avanzaba ya no era de roca.
Las paredes tenían la consistencia del cuero caliente y una temperatura febril que le quemaba la piel al contacto. Cada vez que el túnel se contraía en ese espasmo digestivo, Maxi sentía que el oxígeno le era robado directamente de los pulmones por los poros de la montaña. De repente, el pasillo se ensanchó bruscamente y Maxi cayó pesadamente sobre una superficie cóncava y palpitante. Al levantar la vista, el horror lo dejó sin aliento. No estaba afuera, estaba en el corazón mismo de la formación, una cámara colosal que latía con una luz roja, profunda y orgánica, como el interior de un animal mitológico. Allí, integrados en las paredes como bajorrelieves de una catedral macabra, estaban ellos: Tomás, Federico, Noemí, Ivana y Fernanda. Sus cuerpos estaban fundidos a la piedra, pero sus rostros estaban expuestos, con los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto inexistente. Ya no eran sus amigos, eran extensiones nerviosas de la montaña. Sus pechos subían y bajaban al unísono, marcando el ritmo respiratorio de la garganta del diablo. Muchachos, por favor despierten, gritó Maxi, intentando arrastrarse hacia la figura de Federico, cuya piel ya tenía la textura granulada de la arenisca. No hay sueño aquí. Aquí solo hay memoria. La memoria que recuerda el sabor de cada alma que se atrevió sin permiso. Dijeron las 5 voces al mismo tiempo, sin mover los labios, resonando directamente en la médula ósea de él. Maxi sintió un tirón violento en sus piernas. Al mirar hacia abajo, vio con desesperación que sus propios pies estaban empezando a disolverse, convirtiéndose en filamentos rojos que se hundían en el suelo. El proceso de asimilación no era doloroso físicamente, era algo peor, era una pérdida total de identidad. Empezó a recordar cosas que no eran suyas. Recordó el miedo de un arriero del siglo XIX perdido en una tormenta. Recordó el llanto del niño que escucharon al entrar. Recordó el frío de 1000 inviernos que la piedra había soportado antes de que el primer hombre pisara Salta. Yo no pertenezco aquí. ¡Déjenme salir!, rugió Maxi, lanzando un puñetazo desesperado contra la pared. Pero su puño quedó atrapado. La tierra se volvió blanda como el barro y succionó su brazo hasta el codo con una fuerza hidráulica. En ese momento, el latido de la montaña se aceleró. Un sonido ensordecedor, como el de 1000 tambores de guerra golpeando bajo la tierra, llenó la cámara. Era la verdadera serenata de Cafayate, el canto de la tierra reclamando su tributo final. Maxi vio cómo desde las grietas del techo descendía una sombra inmensa, una presencia antigua que no tenía forma, pero que exudaba una maldad anterior al tiempo. El sol de la ciudad, el olor a albahaca, la Renault Master blanca estacionada en la banquina de la Ruta 68, todo se convirtió en cenizas en su mente. Maxi sintió que su columna vertebral se estiraba y se fundía con los nervios de la montaña. Su último pensamiento humano fue un intento de recordar su propio nombre, pero la imagen fue reemplazada por la visión de las vetas de hierro y el silencio eterno de los valles calchaquíes. Ahora cantamos todos. Susurraron las voces, incluyendo ahora la de Maxi, en perfecta sintonía. Días después, la policía de Salta encontró la camioneta Renault Master al costado de la ruta. Estaba cerrada por dentro, con las llaves puestas y las heladeras llenas de comida intacta. No había huellas de lucha, ni rastros de sangre, ni señales de que alguien hubiera bajado del vehículo por la fuerza. Simplemente, 6 estudiantes de humanidades se habían desvanecido en el aire, a plena luz del día. Los vaqueanos de la zona,
Al ver pasar a los peritos policiales, se quitaron el sombrero y miraron hacia la entrada de la garganta del diablo. Sabían que la búsqueda era inútil. Sabían que, si uno se acercaba lo suficiente a las paredes rojas en el silencio de la siesta, todavía podía escucharse el eco de 6 voces jóvenes que, lejos de pedir ayuda, parecen invitar a los viajeros a entrar. Porque en la garganta del diablo de Cafayate, la piedra no solo tiene hambre, la piedra tiene memoria. Y la memoria de la tierra nunca deja ir lo que ya ha hecho suyo. Fin. Guayar, Claudio Darío, autor del cuento, escrito el 14 de marzo del 2026. La historia de Maxi y sus amigos nos deja una pregunta inquietante flotando en el aire de los valles. ¿Somos realmente dueños de nuestro camino? ¿O somos simples invitados en una tierra que late mucho antes que nosotros? La garganta del diablo no es solo una formación de piedra y arena. Es un recordatorio de que la naturaleza guarda rincones donde el tiempo se detiene y la realidad se quiebra. Si alguna vez pasan por la Ruta 68 y sienten ese suspiro helado que brota de la grieta roja, si te detienes, ten cuidado, no avances más de lo debido. Hay memorias que es mejor no despertar. En este punto, quiero realizar un agradecimiento muy especial a la revista Latina 809 con sede en el León, España, y a su director, Sherry Santana, por abrirnos las puertas de su plataforma. Para nosotros es un honor que nuestro contenido de misterio y leyendas forme parte de su prestigiosa revista digital en tierras españolas. Gracias por confiar en la producción de Solo para Desvelados y por ayudarnos a difundir estas historias que trascienden fronteras. A ustedes, mis queridos desvelados, gracias por acompañarme una noche más hasta el final de la vigilia. Gracias a los que ya están suscritos y han activado la campanita. Ustedes hacen que esta comunidad crezca y que el misterio nunca muera. Si este relato te puso la piel de gallina o te hizo mirar 2 veces hacia las sombras, no olvides dejar tu like y compartir el video. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Únete a nosotros, activa la campana y asegúrate de no perderte ningún relato de la medianoche. El próximo susurro de la oscuridad podría ser para vos. Es hora de cerrar la sesión por hoy, pero la oscuridad siempre nos espera. Mi nombre es Claudio Guayar, su anfitrión en este viaje por lo desconocido. Que tengan un descanso si es que la piedra los deja dormir. Nos encontramos en el próximo relato de Solo para Desvelados. Muy buenas noches. Convocatoria abierta. Proyecto de accesibilidad en YouTube. LSA. Hola a todos. Mi nombre es Claudio Darío Guayar y junto a Laura Marisa Torres estamos en la búsqueda de un colaborador o colaboradora con conocimientos en lengua de señas argentina, LSA, que quiera sumarse a un proyecto de inclusión en nuestros canales de YouTube. Nuestra meta es que las personas sordas dejen de estar excluidas del contenido de relatos y puedan disfrutar de nuestras producciones de la misma manera que el resto de la audiencia. Sobre los proyectos, Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche, mi canal dedicado a relatos de terror y suspenso. El amor y el sentimiento, el canal de Laura, enfocado en reflexiones de vida y mensajes de amor. ¿Qué buscamos? Alguien que desee participar por el compromiso con la lengua de señas argentina, compartiendo nuestra visión de que la cultura y el entretenimiento deben ser para todos. Es ideal para estudiantes avanzados o intérpretes que busquen visibilidad y quieran aplicar sus conocimientos en un formato creativo. Lo que ofrecemos:
Créditos completos en cada video y en la descripción. Difusión mutua en nuestras redes sociales y comunidades. La satisfacción de abrir una puerta que hoy está cerrada para muchos en el mundo de los relatos en español. Si te apasionan las historias de terror o los mensajes de reflexión y quieres ayudarnos a que el contenido sea realmente para todos, queremos hablar con vos. Contacto: Claudio, +54 9 387 440 7570. Claudio Guayar 31 @gmail.com. Laura, +54 9 11 3826 1256. El amor y el sentimiento @gmail.com. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje y considerar nuestra propuesta. Valoramos enormemente su interés y el respeto hacia esta iniciativa que busca derribar barreras en el mundo digital. Gracias por ayudarnos a difundir, por sus palabras de aliento y por compartir la visión de que el contenido de calidad, ya sea desde el suspenso o la reflexión, debe ser accesible para todos sin distinción. Gracias por ser parte de este camino hacia una comunidad más inclusiva. Con gratitud y respeto, Claudio Darío Guayar y Laura Marisa Torres.